Askerukipan, takanitaki, Quiero que panaya tichire. askerukipan, asa, Askeurukipana hilata yatichiri. waliki, tallantayani. A ver, tenían que escribir algunos ejemplos. ¿Han terminado? ¿Cómo les fue? Kitis Uyaraimoni, ¿alguien quiere leer? ¿Nadie? ¿Nadie ha realizado? Al parecer nadie más ha escrito. Ya, pasada clase hemos terminado con lo que son las oraciones. Vamos a, sin embargo, a dar alguna actividad para que puedan reforzar lo que se ha aprendido, ¿no? Ahora, antes de, o para continuar, vamos a ver lo que son los signos de puntuación, ¿ya? Signos de puntuación. En todos los idiomas se utiliza lo que son los signos de puntuación. En Aymara de la misma forma se utilizan, ¿no? Los signos de puntuación. Entonces, ¿cómo se dice signos de puntuación, no? Por lo general, empezamos por una palabra que significa o que se dice chimp, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Qué es chimpo? A ver, Marca, ¿no es chimpoja? señal o marca. Ah, ya, señal o marca, ¿ya? Ahora, chimpu, cama, chinaca, ¿no? Camachi es como una norma, ¿no? Entonces, signos de puntuación en este caso. Lo voy a introducir esto como signos de puntuación, ¿ya? Hay una interferencia, voy a silenciar. Cuando sea necesario participar, encienden su micrófono, ¿ya? Ya, entonces decía signos de puntuación. Se va a traducir como chimpu kamachinaka, ¿no? Chimpu kamachinaka. Ahora bien, vamos a empezar por el primer punto, por el primero, ¿no? Tenemos lo que es el punto, ¿ya? Entonces, este se denomina como chaca, ¿ya? Chaca. Este sería el punto. Ahora, sabemos que en castellano utilizamos de diferentes formas lo que es el punto, ¿verdad? Hay el punto final, hay el punto seguido, hay el punto aparte, ¿no? Entonces, de la misma forma, utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? El punto. Ahora, para tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué utilizamos por lo general un punto? A ver, ¿alguien sabe? El punto sería para un descanso. Cuando se da lectura, ciertamente hay que respetar el punto, la coma, punto y coma, todo aquello. Ya, Se usa el punto para separar oraciones, ideas distintas. ok. ¿Qué más? Una pausa. Ya, una pausa. ¿Qué más? ¿Para qué más utilizamos? Sería para su mejor comprensión cuando se da lectura. Ok. Entonces, por lo general utilizamos para separar oraciones, ¿no? Para separar ideas como tal, ¿no? Entonces, si no utilizamos correctamente el punto, seguramente la oración no se va a entender, ¿no? Sí, no se va a entender.
Enseguida vamos a escribir algunos ejemplos. A ver. Sin embargo, diremos algunas aclaraciones o algunas aplicaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo una pregunta de una oración, digamos, a ver, como achichío, ¿no? Achichío. ¿Qué es esto? Una oración, ¿no ve? Hemos dicho que esto es una oración, ¿no ve? ¿Sí? Entonces estamos llevando signos de puntuación, o en este caso, admiración, ¿no? Aquí puedo colocar un punto así, ¿está correcto? ¿Sí? ¿Está correcto este punto? No. ¿Sí o No, no? Aniwa. Ya. No, No se llega, no Ahora se voy a coloca. una pregunta puede ser. Jupaj Hitisa. ¿Ya? Signos de admiración. ¿Ahí está correcto? Aniwa. en ninguno de los dos casos. Ninguno de los dos Sí. casos, ¿ya? Entonces, cuando hagan preguntas, igual esto es en castellano, ¿no? Entonces, ya no es necesario colocar, ¿no? Ahora, si continuamos con otra oración, entonces, digamos, esto no va, pero esto ya es otra oración, ¿no? Entonces, este puntito que tenemos en estos dos signos, ¿sí? Esto y esto, cumplen como si fuera punto también. Entonces, por lo tanto, no es necesario colocar esto, pero tenemos que iniciar con mayúscula, ¿no? Si es punto, si la oración continúa, digamos, como ejemplo, ¿no? Tenemos que empezar con mayúscula. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener bien claro, ¿no? Entonces, simplemente estoy empezando por algo bien elemental, ¿ya? Entonces, en signos de admiración y signos de interrogación, cumplen como si fuera punto también, ¿ya? Entonces, como punto aparte o como punto seguido, ¿no? Depende mucho cómo estemos utilizando, ¿ya? Bien, ahora, hemos dicho eso como aplicación, ¿no? Directo de lo que es el signo de puntuación. Segundo, voy a escribir aquí, ¿no? Sirve para separar ideas, ¿no? Separar ideas, ¿ya? Separar ideas. A ver, voy a escribir aquí un ejemplo, ¿ya? Ya. ¿Alguien puede leer? Naya, A ver. Hupaj Katurua Sari Charmantej Hilajaj Silurarat Hausanitu. ¿Ya? ¿Se entiende la oración? Aniwa. ¿Ya? ¿Qué faltaría? Punto. ¿Ya? ¿Dónde sería el punto? A ver, todos ayuden. Después de Charmanti. ¿Ya? ¿Está bien aquí? ¿Sí? ¿Así? Pero la siguiente letra empezaría con mayúscula. Ya, claro. Pero primero aclararemos si está bien aquí el punto. En A ver. Sari está el punto. ¿Ya? Entonces, aquí. A ver. Esta es una
un ejemplo bien básico de lo que hemos hecho la anterior semana, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de lo que es una oración en Aymara? Hemos dicho sujeto, objeto y verbo, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es identificar eso, ¿no? Jupa, sujeto. Hatu es objeto. Sari es verbo. Por lo tanto, aquí termina esta oración. El punto es aquí, ¿ya? Y no aquí. Ahora, aquí también identificamos. Charmante. Ah, esto es complemento circunstancial. Ah, esto no, ¿cómo lo hemos denominado? ¿Cómo se llama esto cuando hablamos de tiempo? Ubicación temporal. Ok, ubicación temporal. Así lo hemos denominado, ¿eh? Ubicación temporal. Hilahak, este es sujeto, celular, objeto. Jausaña, ¿no? El verbo. Listo. Entonces, aquí es el punto y esto empieza con mayúscula. Ahora, ¿por qué es aquí punto y no coma, no? Jupá Katurosare, él ha ido a la feria. ¿Eh? Mi hermano, esta mañana, mi hermano me ha llamado. O sea, son dos oraciones que no se complementan, hablan de diferentes cosas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanatanich. Otro ejemplo, por favor. Ya, otro ejemplo. A ver, algo así facilito voy a hacer, ¿ya? Como esto, ¿ya? Ahí está. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Naya, A ver, Yaranepam. Rocío. Nayaj warmi hampiwa chokña achunaka aliriwa sarapja humanakaj aymara kelkaña yatikasipta. ¿Ya? ¿Dónde sería el punto? Sarapja. Sarapja. ¿Ya? ¿El único punto falta? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Olekit? Al final también. Eso, al final también. ¿Sí? ¿Olekit? Y no. Humanacaj con la J con en mayúscula. Ah, ya, esto entonces uso ¿ya? ¿Qué más? I think ¿Es- so. ¿Todos están de acuerdo que el punto es aquí? ¿Sí? Kumatanich. Walhama Fiskiu Hilata. Ya. Entonces, igual, ¿no? De la misma forma, ¿no? Aquí está correcto el punto. Porque son dos oraciones. Ah, aquí también vamos a poner minúscula. ¿Ya? Entonces, Naya, igual, ¿no? Entonces, simplemente tienen que identificar la composición, ¿no? Sujeto, en este caso plural, ¿no? Sujeto, es todo es sujeto. Chojña achunaka, achunaka es el objeto directo. Chojña, objeto indirecto. Ah, en esto, chojña achunaka. En este caso es chojña achunaka. Esto va a ser
todo lo que es un objeto indirecto. Esto va a ser objeto directo. Esto va a ser verbo, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es objeto directo, no? Yo podría decir, naya juarme jampiwa, alegre sarapja, ¿no? Se entendería. Pero aquí simplemente chochna chunaka, entre chochna chunak son verduras, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, ¿ya? Ahora, humanakaj, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de nosotros y aquí estoy diciendo ustedes, ¿no ven? Entonces, además, no tienes relación. Entonces estamos hablando, esto es de comprar, esto es de aprender, ¿no? Entonces, por eso estamos con punto, ¿ya? Con punto. Entonces, en ese caso, utilizamos el punto. Ahora, aquí hemos dado dos aplicaciones, además, ¿no? Anterior también. Entonces, un punto que separa las ideas, ¿sí? Que separa ideas. Pero también hemos aplicado en ambos casos puntos que terminan con la idea, ¿ya? Entonces separan ideas y también terminan con lo que es la oración, en este caso con la idea, ¿no? Cuando escribimos una oración en Aymara, en cualquier idioma, ¿no? Entonces escribimos, ¿no? Entonces nosotros separamos por párrafos, ¿sí? Ahora, ¿qué es un párrafo, no? Digamos, aquí son dos párrafos, ¿sí? Aquí es un párrafo, aquí es un párrafo. ¿Por qué lo hemos separado de esta forma? ¿Por qué no podemos escribir así todo en un párrafo? A ver, Para comprensión. ya para comprensión, pero aquí Para, igual si escribimos todo en uno, igual comprenderíamos, pero ¿cuál es la esencia de separar en párrafos? cuando se separa por párrafos, se entiende mejor, porque si un párrafo corto o largo también podía ser, pero dependiendo del escritor. Ya, pero algo más, a ver, Cuando se trata de explicar un concepto más grande, se puede hacer una introducción, un ya, desarrollo y una conclusión. ya, Cada una de estas partes constituye un párrafo. ya, ok. Pero un párrafo también, ¿no? Tiene lo que es la idea principal, ¿no? Ahora también podríamos introducir a esta, ¿no? Introducción y también podríamos refutar o también podríamos concluir esto, ¿sí? Pero ¿cuál es la esencia de un párrafo como tal, ¿no? El párrafo como tal habla sobre un tema, ¿sí? Sobre esto, ¿no? La idea principal. Entonces, todo lo que se dice en este párrafo habla sobre esto, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este momento estamos hablando, no sé, tal vez de algunas actividades que se hacen, ¿no? Que hacen ustedes, que hacemos nosotros. Estamos haciendo de hacer, ¿sí? Entonces, están en un párrafo. Sin embargo, si estuvieran hablando de diferentes temas, digamos, esto, no sé, como decimos, esto de manzanas y estos de tomates, aunque en esencia son casi iguales, pero simplemente como ejemplo, entonces, esto estaría en un párrafo, todo lo que tenga que ver con manzanas estaría en un párrafo y todo lo que tenga que ver con tomates estaría en otro párrafo. ¿No ve? No sé si me dejo entender. Entonces sirve para clasificar, para separar, ¿no? Las ideas como tal. Entonces, en un párrafo, todo referido a la idea principal. ¿Ya? Entonces, no podemos hablar sobre otras temáticas. Entonces, este punto de separación de ideas, no, perdón, la terminación de ideas, es el punto aparte, básicamente, ¿no? Entonces, a partir del punto vamos a iniciar con otro párrafo. Ahora, en cambio, esto es punto seguido, ¿sí? Simplemente estamos separando ideas, pero las ideas están relacionadas de alguna manera, ¿no? Hablan del mismo tema. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Amo ST? Sí, está claro. Ya. Ahora, un ejemplito escriban así, con puntos o dos, tres oraciones, ¿no? Que hable sobre un tema y que va a ser un párrafo, ¿ya? Anchitel Tapham, ¿ya? Como ejemplo, escriban. Como esto puede ser de dos oraciones o si quieren de tres oraciones. Pero recuerden, un párrafo tiene que estar relacionado entre sí, ¿ya? A ver, Tel Tapham, ¿ya?
Señor Michael Zocht. Ya, chakuch, ¿quitis tocuye? Arastani Rick Michael Zocht. A ver, uyardan hilata. Satukuj altupatan choque sataski.
Nayaja tanta luraña yanasktja. Ah, walekiu. Waleki penejilito. Kitan bischajo. Muy bien. Kitan bis. Naya. A ver, Yaranim. Naya Hurpuruk Antlu Lura. Kuyakaja Hatun Pankaranak Alir Sarani. Walekiu Corinam. Kitan bis. Naya Yatiri, A ver, Emilio. Piloto Emilio. Jupaj Anta Mankaski, Naya Wakaruwa Shiwara Liwasta. Ya, Walekiu. Kitan bis. Naya yapichiri. Ya. Chasquirukipan. Skrukipanay. Mayuro Juanunchoh Utapanja. Mach Ejewanku. Karinja. Hilapaj Hatunja. Chohña Achunaka Alaninja. Walekiu. Kitan bis. Naya Ya. Yaj Nayaj Utajana Anatasta. Hilajaj Uma Manchangua. Ya. Kitan bis. Naya Yakichiri. Ya. No sé si está bien, pero lo voy a leer. Rebeca, Juliún, Iwija, Aguatiski, Huyacapaj, Katuru, Sari, Panca, Aliri. Ya, Olegiskiu. Kitan bis. Yaranay pamanas aresipante. Naya Yatichiri, Ya. Yaranim. Willaka. Mamajaj Tatahampiu, Chok Satiri Sarapje, Hiwasanakaj, Yatecain Utari Saraptua. Ya. A ver, Hiwasanaka decías el último, el sujeto. Sí, Hiwasanakaj, Yatecain Utar Saraptua. Ya. Sarapta nomás, ¿no? La terminación. Ya, Sarap. Hiwasanaka. Saraptan en este caso, ¿no? Plural. Ya. Kitan bis. Naya Yatichiri, Ya. Yaranim. Pedrito, Pachaj, Pasaki Tawayiwa, Uka celulara Mampikitawa. Naya Irna Keriu Sarañatua, Han Yana Piritawa. Ya. Olekiu. Kitan bis. Kitan, a ver, yaran monim. Yaran epjam. Teltapjam taqini. Naya Hilata. Naya. Ya, Edgar. Adelante. Hupaj isit aksaski ukata manqa phayani. Waliskiti hanicha. Kupaj isit asuski. Ukata. En este caso, tal vez solamente sería coma ahí, ¿no? Ah, claro. Ya. Ukata manqa phayani. Ya, com. Ahora con punto. Punto watja sarani. Sarani marca. También sería este nomás, ¿no? Coma. Coma nomás ahí. Ya. Tiene que separar la idea, ¿no ve? Ya.
Naya. A ver. Naya tatahampiwa katu waka aliriwa sarapha. Mamaha sulka nakarua ajano hariskani. Ya. Ya. Amuese haya kanahai kukamaha necha. Hanata necha. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Se entiende lo que es el punto? Entonces, voy a poner aquí nuevamente. Se movió, no sé qué pasó. Acá. Ya, entonces, básicamente hemos visto como tres aplicaciones, ¿no? De lo que sería el punto. Uno sirve para separar ideas, ¿no ve? Pues separar ideas, ¿sí? Ahora, esto tiene relación. Si separo ideas, obviamente estoy hablando del punto. A ver, ¿cómo se dice esto? Se dice punto o punto aparte, ¿no? Aquí voy a escribir. Escribiré bien, ¿no? Entonces, en uno, separar ideas, hemos dicho, ¿ya? Pero al separar ideas también estamos hablando de lo que es el punto o punto aparte. ¿Ya? Y por último, el punto final, ¿no ven? El punto final. Ya, entonces estos tres básicamente utilizamos, en castellano igual casi utilizamos de la misma forma, entonces cuando separamos ideas estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, cuando son dos oraciones, entonces una oración, digamos, ¿no? Otra oración, continuamos, ¿no? Estamos hablando de punto a punto, ¿no? De separaciones, ¿no? Y lo que sería el punto final, entonces termina la oración y la otra oración va a iniciar de la misma forma, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿ya? Entonces, ahora, desde ahora, como ya sabemos oraciones, ya sabemos conjugaciones, entonces todo lo que hagamos también tenemos que utilizar correctamente lo que es el signo de puntuación, ¿ya? Bien, eso con respecto a lo que es el punto. Ahora vamos a ver lo que es la coma. ¿Alguien sabe cómo se dice coma? Coma. ¿Qué te dice a ti? ¿Quitis? Ok, ¿cómo se tiene pinisquio, ya? Entonces, coma, vamos a llamar como huichilla. ¿Ya? Huichilla. Huichincani también algunos lo llaman. ¿Ya? Ahora, ¿para qué utilizamos la coma? ¿No? Esa es la pregunta. La coma es o indica básicamente una pausa, una breve pausa dentro de una oración. Entonces, primer elemento, ¿no? Entonces, la coma es una pequeña pausa dentro de una oración. Ahora no estamos hablando del párrafo, ¿no? Ahora, si utilizamos la coma, como es una separación, o perdón, como es una pausa intermedia en una oración, entonces está seguido por otras palabras, ¿no? Ahora, también se utiliza la coma para aumentar elementos iguales o similares, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en castellano igual decimos, ¿no? Yo voy a cocinar, no sé, majao, ¿no? Entonces, ¿qué necesito como ingredientes, no? Arroz, papa, ¿no? Estoy sumando, estoy enumerando elementos iguales o similares. Estoy hablando de un tema, estoy en una oración. Entonces, simplemente ahí me limito a aumentar, ¿no? Entonces, para eso también. Entonces, estamos diciendo como tres elementos, ¿no? Básicos de lo que sería o la aplicación de lo que sería la coma. Ahora, también es importante
aclarar que la coma, o hay que saber utilizar lo que sería la coma, ¿no? Ahora voy a dar algunas reglas, ¿ya? Algunas reglas de cómo se utiliza, ¿ya? Primera regla de cómo o cuándo se utiliza lo que es la coma, tiene que ver, escríbanse, si quieren, viene después o se escribe después del sufijo subordinación, se llama, ¿ya? Y pana, ¿ya? Voy a escribir, ¿ya? Aquí. Entonces, y pana. Este es un sufijo subordinador, ¿ya? Todavía no estamos viendo sufijos más adelante, pero teniendo en cuenta esto, ya vamos a ver, ¿no? O sea, ya el detalle de lo que son los sufijos, vamos a escribir, ¿no? Palabras con o oraciones utilizando sufijos, ¿ya? Entonces, ipana es el sufijo subordinador, ¿ya? Pongamos algunos ejemplos. Jupaj, a ver, sí, Jupaj. Churro, pana. No le gusta, ¿eh? Ya, ahí está. Jupaj, hichuro, pana, sus hasitanawa. Esto es sujeto. Esto es como objeto, está cumpliendo, y esto es el verbo. ¿Ya? Y aquí estoy utilizando el ipana. Entonces, ¿dónde es la coma? ¿Dónde va la coma? Hichurujipana. Exactamente, estoy diciendo después de este sufijo subordinador, necesariamente va a ir la coma. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Jupaj hichurujipana, jupaj hichurujipana, susthasitainawa. ¿Se entiende mi explicación o no se entiende? ¿Muy así tu caja? Un poquito no entiendo yo, licenciado. Jupa, hichuru, hipana, o sea, como al enterarse que hoy día se asustó, algo así se traduce más o menos. Exactamente, sí, la traducción puede ser así. ¿Ya? Entonces, él al enterarse que es hoy, ¿no? Se había asustado, así más o menos, ¿no? ¿Ya? Simplemente esto me estoy inventando, o sea, ahorita estoy haciendo, ¿no? Perdón, no lo había atendido. ¿En qué parte lleva la coma? Después de este sufijo subordinador, se coloca coma. ¿Ya? Cuando utilizamos este sufijo subordinador, utilizamos después de este sufijo, siempre va a haber coma. ¿Está claro, no ve? Entonces aquí estoy utilizando una palabra y estoy aplicando este sufijo, ¿no? Por lo tanto, aquí viene la coma. ¿Se entiende? Y a ti, Chiri, lo que yo no entiendo es el uso del sufijo subordinador o su significado. ¿Qué significa? Ah, ya. A ver, ¿cómo podríamos traducir? Yatichiri, ¿sí? la oración más bien para que sea más comprensible sería lo más correcto. Jupaj, uruje pana, susthasitanawa. Ah, ya, podría ser. Ya. A ver, ¿qué más? A ver, si le escribamos otro ejemplo, ¿no? Pero alguien... Hichuru es hoy, pues, hoy día, Hichuru. Claro. Maliki es jerarquía. Sí, se entiende, o sea, pero tal vez para que se entienda mejor, ¿no? Eso decía. Ahora, el sufijo ver,
subordinador que estoy diciendo, ipana. A ver, ¿cómo puedo decir cómo significa? A ver, en realidad es un condicional, ¿no? Ipana. A ver, por ejemplo, voy a poner ejemplo. Apaña, ¿ya? Apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar, esto es llevar. ¿Sí? Llevar. Entonces, ahora voy a conjugar. Voy a utilizar el sufijo. Apaña, ¿no ven? Entonces, para conjugar con este sufijo, le quito el infinitivo, ¿no? Y también la vocal. Entonces, simplemente la palabra raíz queda ap, ¿ya? Y ahí coloco el ipana. Apipana, ¿qué significa ahora? Cuando lleve. Si lleva, ¿no? Apipana. Por lo, no sería por lo. Por lo que lleva, tal vez, ¿no? Sí. Por lo que. Lleva. Churuja, por lo que hoy día sería. No, pero ¿dónde está el hoy día? Churuja. No. Aquí, ¿no? Pero ahora estamos con api nomás, con apaña, ¿no? Apaña. Por lo que lleva, ¿no? Por lo que lleva. Yo puedo decir, apipanja, nayaj aparactua, ¿no? Voy a escribir. Ahí ya no voy a cumplir la oración, pero voy a escribir simplemente para que se entienda. Apipanja, nayaj aparactua. Sí, un besito al cafito nomás. Ahora sí, ¿no ve? A ver. Ahí está, ¿no? Ipana, ¿no? Ya. Apipanja, nayaj aparactua, ¿no? Por lo que ha llevado, yo también he llevado, ¿no ve? Así dice, ¿no ve? ¿Sí o no? Esto. Por lo que he llevado, yo también estoy llevando. Exactamente, ¿no ve? Ahora, este sufijo ipana, ¿no? En este caso estamos diciendo cumple como un subordinador. Ahora, ¿por qué está subordinando? ¿No? Aquí estamos, ahora voy a borrar esto ya, para que no se confunda, porque no está escrito bien esto, ¿ya? Entonces, ahora, jupaj, hichuro, ipana, hoy al enterarse que eso, que ya es hoy más o menos, se había asustado, ¿no ve? Entonces simplemente aquí para utilizar la coma estoy utilizando, ¿ya? Ahora, si no utilizara este sufijo, entonces posiblemente no es necesario la coma. Jupaj, hichuroj, sustesitainawa, ¿sí o no? ¿Lleva coma ahí? Si no está conjugado con ese sufijo, ahí voy a escribir. No lleva. Así. Aquí está escrito. Sí, ¿ya? Les voy a escribir ahora. No está cumpliendo. Hichuroj. Hichuroj. Hasitanawa. ¿Ahí lleva coma? ¿Sí o no? No. No. Ahí ya no habría coma ya. Ya no hay coma. Simplemente utilizamos la coma en esta oración, porque esta es una oración completa, ¿no ve? Entonces estamos utilizando la coma porque estamos utilizando este sufijo el ipan. ¿Queda claro? Entonces la primera aplicación de la coma tiene que ver con el uso de este sufijo ipan. Si está con este sufijo, utilizamos la coma. Hanat, hanech, con jamás. A ver, a ver, escriban una oración aplicando esto. Una oracióncita nada más. A ver.
Sataña Kaitan. Kaitan. Catalina Ayupur Pana. Sataña Kaitan. Kaitan. Paja. Ya, tukuy, sapjetata, kiti, tukuy chin, ya. Paja. Paja. Juan. Apan. Paja Juan. Yapur. Apan. Uyartati. A ver, ya están en filata. Nayaj urujipana yakitatua. Ya, Walekiu, Kitimpis. A ver, ya te chirina, Walis Pachata, a ver. A ver, Edgar. Catalinaja, Ayupur Hatipana, Sataña Kaitan. Ok, Camaraki, Wano Apani. Walekiu. Excelente, Edgar. Kitimpis. Naya Tichiri. A ver, Marisabel, después Ruth. A ver. Chica Urujipana, Mank Ayaski. Walekiu, Ruth. Juanon choja, umipanja, umara kitainawa. Ya, Walekiu, Kitimpis. Nayara Kijilata. A ver, Villanueva. Villanueva, Urujipana, Uyiri Wasarani. Waliki. Kitimpis. Naya Tichiri. Ya, Emilio, Yaranin. Naya Karuruj Manka. Naya Karuruj Manka. Ya, manca. Ya. Está bien, pero no estamos utilizando este sufijo, el ipana. El Ipana no hay. Sí, listo, sí. Ya, entonces eso. Ahora vamos a ver otras aplicaciones también. Está bien, pero esto, ya, primero. ¿Alguien más que quiera leer? ¿No? ¿Nadie más? Ya, van a seguir practicando. Yo anterior clase les había dicho que les voy a pasar un enlace para que puedan presentar tareas, ¿no? Ahora eso los voy a pasar cuando terminemos esta parte más, ¿ya? Entonces nuestras oraciones que hemos escrito anteriormente, falta la puntuación, ¿no ven? Entonces no sería correcto escribir oraciones sin utilizar correctamente lo que son los signos de puntuación, ¿ya? Cuando terminemos esta parte de lo que son los signos de puntuación, ya van a escribir todas las oraciones y van a presentar la tarea. Ya, entonces, por lo pronto, vayan practicando, ahora vayan revisando todas las oraciones que han escrito, considerando estos dos aspectos, ¿no? Lo que es el punto y la coma, ¿ya? Ahora la coma nos falta terminar, ¿ya? Entonces, siguiente clase vamos a terminar con la coma y vamos a ver otros signos de puntuación, ¿ya? Ukakam hichur. Pakal kalau pachafeo. ¿Ya? ¿Wale que haya? ¿Kuna istawina kachutji? Ya te chiri. ¿Sí? ¿Cómo se dice ganar en Aymara? ¿Qué? Perdón. Hane usumiste tasmate. ¿Cómo se dice ganar en Aymara? Atipaña. Atipaña. Gracias. ¿Ya? Atipaña. Sí, atipaña. Es ganar. ¿Ya? Tipitúa, me ha ganado. Sí, podemos conjugar. Es un verbo. Sí. ¿Ya? Walik. Waliki, Waliki hilata yatichiri suma yatinta sipta. Wali sumao. Walik, manacaj con yatin sicuequito, ¿ya? Ustedes van a seguir igual. ¿Ya? Repasando, practicando, ¿ya? Walik, jutiror kam takendi, walik para pata. Jutir kama. Jutir kama. Abre las rejas acuñadísimas.